Izquierdo Chapey, soy hija de Teresa Chapey y socia. En verdad nosotros no nos dedicamos directamente al arte, sino que somos un estudio de arquitectura especializado en interiorismo, pero mi madre siempre ha sido muy fan del arte contemporáneo y fue una de las primeras personas en apostar, creo, en España por realmente coleccionar videoarte en concreto. Entonces, a lo largo del tiempo, sin darse cuenta, fue adquiriendo piezas de todo tipo de artistas, más conocidos y menos conocidos, y yo me crié de su mano acompañándola a ferias por Europa dedicadas y especializadas al videoarte. Hace unos 7 años me incorporé con ella a lo que es nuestro estudio de arquitectura especializado en interiorismo y desde entonces la acompaño en lo que es la dirección y curación de la colección. Me da siempre mucho miedo llamarla colección porque para nosotros, no sé, la palabra colección es como muy grande, muy imponente, muy importante. Para nosotros es casi algo más cotidiano, algo que convivimos, con lo que intentamos convivir. No tenemos museo, no tenemos fundación. El lunes sí que hacemos un pequeño evento en nuestro estudio y exponemos algunas de las obras. Por supuesto estáis todos invitados, creo que hay información en la página de Proyector, pero colección se nos queda como una palabra muy grande. De todos modos, agradeceros a todos por estar aquí, agradecer a Proyector por contar con nosotros un año más y obviamente a los artistas por participar y por seguir produciendo videoarte maravilloso y dando contenido sobre el que reflexionar. Me parece muy interesante las diferentes mesas, llamémoslas, que vamos a tener hoy, porque mezclan artistas de diferente tipo, con diferentes identidades, en diferentes puntos posiblemente de su carrera profesional, y creo que se puede abrir un diálogo muy interesante sobre, en cierto modo, el futuro, ¿no?, también del videoarte. Entonces, en esta primera mesa contamos con Eva Salas, de izquierda a derecha, con Eva Salas, con Lide Villalabella y con Johnny Carvajal. Las primeras dos españolas. Johnny, si no me equivoco, eres colombiano. Entonces, bueno, además un panel muy internacional y muy completo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por Eva. Estuve indagando y estuve leyendo y me encantó leer dos cosas, bueno, todo, pero dos en concreto. El papel de la mujer, ¿no?, en tu obra y la investigación que haces de otros medios distintos a la fotografía del móvil, por así llamarla, y un poco, si nos cuentas un poco tu historia, tu recorrido, tus obras, nos presentas un poco lo que has traído también aquí a Proyector, pues te lo agradezco. Sí, pues mira, yo os voy a explicar de dónde vengo. Os voy a dar unas pinceladas de lo que hago, pero me voy a centrar sobre todo en los proyectos que he hecho sobre la mujer y el cuerpo, que es lo que luego me ha llevado al que estoy presentando un poco, ¿vale? Entonces, bueno, soy Eva, soy de Madrid, llevo 15 años haciendo fotografía y vídeo. Hago proyectos tanto fotográficos como de vídeo, utilizo tanto analógico como digital, y material propio y material encontrado. Entonces intento siempre seguir aprendiendo y utilizar distintas cosas dependiendo de lo que me aporten a mi proyecto. No tanto centrarme solo en utilizar digital, analógico, lo que sea, sino estar totalmente abierta y a medida que el proyecto se va desarrollando voy eligiendo cómo quiero expresar el proyecto y qué es lo que mejor le encaja. Entonces, bueno, aparte de eso, yo suelo trabajar de dos maneras. O encuentro de repente un tema que me gusta mucho, profundizo sobre él y suelo entonces hacer vídeos experimentales, tipo videoarte, vídeo experimental, lo que sea, como por ejemplo esta pieza que hice con una... me gusta mucho el concepto japonés del ma y busqué a una bailarina japonesa. Voy a poner un poquito mientras os lo cuento. Que era la única que en España bailaba un baile que se llama Nyongulyo, que está basado en las pausas entre los movimientos y no en el movimiento en sí. Me pareció muy interesante, estuve con ella mucho tiempo hablando sobre lo que era el ma, tal, y al final decidí hacer una videoinstalación. Construí un cubo para obligar al espectador a meterse dentro del cubo, estar totalmente pegado a la pantalla y en vez de fijarte tanto en la imagen en sí, fijarte más en esas pausas, pero
de una forma un poco abstracta. Tenéis luego en la web, si alguno tiene curiosidad, más cosas de este tipo aquí en vídeo, pero no me quiero centrar en esto porque quiero centrarme más en los proyectos que van sobre lo que a mí más me mueve, lo que me motiva y lo que siempre acaban siendo proyectos míos de largo recorrido, ¿no? De años. Entonces, a mí el tema de la mujer, el cuerpo, cómo nos relacionamos con el cuerpo en una sociedad con una presión brutal ante la perfección física y todo eso, es una cosa que me toca y me gusta mucho trabajarla desde distintos aspectos. Entonces, os voy a enseñar, por ejemplo, un proyecto que hice, este es fotográfico, con mujeres del barrio de Vallecas. Yo les proponía, fue muy bonito porque también se fue desarrollando de forma totalmente orgánica. O sea, yo empecé en una peluquería de Vallecas donde conocía al señor, yo no conocía ahí a mujeres que quisieran colaborar conmigo, estuve unos días en la peluquería con él y gente que iba entrando, porque era de hombres, además la peluquería, pero entraban mujeres a hablar con ellos y tal, yo les iba proponiendo y empecé así, fue totalmente boca a boca, yo les iba proponiendo una serie de cuadros donde se representa la belleza de la mujer idealizada y ellas buscaban un sitio en Vallecas y me daban su propia versión. Y estuve 3 años y pico haciendo el proyecto. De momento no lo he cerrado porque me encanta. Entonces me siguen llamando a veces porque no sé quién me ha dicho que ha participado contigo, ¿te importa mandarme cuadros y volver a quedar? Yo encantada. Entonces está ahí abierto, lo cerré, he hecho esto y tal, pero es algo que todavía no he cerrado. Igual, si tenéis curiosidad, pues tenéis aquí para echarle un vistazo, que no me quiero tampoco enrollar mucho en estos. Por otra parte, tengo otro que todavía no he terminado, esto lo he colgado para enseñaroslo, son solo piezas que tengo. También es un proyecto que llevo haciendo durante 3 años y pico, todavía no lo he terminado, pero quería enseñaros a mis bailarinas que las adoro. Entonces, este proyecto me interesaba mucho también hablar de cómo las mujeres a partir de los 45 años, 45 o 50, ¿no? Tenemos también problemas para aceptar nuestro propio cuerpo otra vez. Tenemos una serie de cambios que nos afectan y que además en la sociedad todo lo que es maduro, ya no viejo, sino maduro, que no sea joven, no sirve. Entonces me parecía muy interesante cómo la danza es un vehículo buenísimo para la autoaceptación de nuestro propio cuerpo, sobre todo a esa edad. Entonces contacté con un grupo de bailarinas mayores y estuve con ellas igual en su estudio, he estado 3 años, no solamente grabándolas, haciendo fotos y luego quedando mucho con ellas, hablando. Me han escrito muchísimas cosas sobre sus sensaciones, cómo el baile las sana, cómo sienten su cuerpo de una forma totalmente diferente al empezar la clase y al terminarla. Y luego ellas hacen muchas cosas grupales, como también es muy importante el contacto físico con otras mujeres mientras estás bailando. Entonces, bueno, es un proyecto que me encanta y tengo tantas cosas que no lo termino nunca porque no quiero dejar nada fuera. Es como que tengo mucho y es como si hago una cosa experimental, se queda el texto fuera, si hago una cosa documental se me quedan fuera otras cosas, entonces estoy todavía en el proceso de que lo tengo que terminar, no hacen más que llamarme diciéndome que quieren ver algo y no lo termino. Pero bueno, está ahí y es una cosa que es un proyecto que me encanta y que espero que algún día pues lo termine y lo podáis ver, ¿no? Entonces, bueno, esto lleva también mucho ahora el que os voy a enseñar, que es el que voy a presentar. Hablando con estas mujeres que tienen hijos adolescentes, también me decían, Eva, es que no es solo la presión que tenemos nosotras, es que mis hijas, preadolescentes y adolescentes, tienen una presión en Instagram, en todas las redes sociales, también sobre su cuerpo, que es brutal. O sea, una media es que no encuentro las cucharillas en mi casa porque mi hija las congela para ponérselas en las bolsas, que no tiene bolsas. Es increíble, o sea, la gente se está volviendo muy loca, ¿no? A mí me apetecía muchísimo tratar el tema de la juventud y en este sentido, ¿no? En Instagram y la presión que sufren y los daños que les está causando. Leí que había ya un trastorno que se llama dismorfia del selfie, en el que algunos adolescentes llegan a no reconocerse cuando se miran al espejo, porque se han visto tanto retocados con los filtros de Instagram que su propia imagen normal ya no la reconocen. Sí, no se reconocen, entonces van a intentar operarse la cara y tener la cara del selfie. Es horrible.
me apetecía mucho hablar sobre esto y había dos cosas que me interesaban. Primero, intentar hacerlo un poco como con humor y utilizar un medio que fuera totalmente distinto al digital para que la velocidad a la que ves las imágenes fuera totalmente diferente, o sea, fuera lenta y te dejara reflexionar sobre los cambios en la imagen. En vez de pasarlo así, tuviera que ser diferente. Entonces yo tenía unas fotografías de mujeres de principios de siglo, estas de carnet, y las cogí, les puse los filtros de Instagram y hice estas tiras, ahora os cuento, aplicando los filtros. Lo que he utilizado para hacerlo, para conseguir esa lentitud a la hora de ver las fotos, es utilizar este aparato que es una linterna mágica que proyecta las imágenes. Aquí hay una bombilla, se proyectan aquí y estas tiras se pasan, las tienes que pasar lentamente porque esto no es fácil tampoco de controlar, las vas pasando y vas viendo los cambios que he ido haciendo desde la foto original a la última, que salen las caras totalmente deformes. También me gusta mucho la idea de que sea la gente que va a ver la instalación la que utilice las fotografías y sean ellos los que las pasen y vayan viendo los cambios, o sea, que puedan tocar el material y tengan también la sensación de lo que es lo analógico. Y por último, otra cosa que me parecía importante en este proyecto era añadir audio, ¿no? Entonces, con el audio lo que quería era causar, o sea, poder representar esa sensación de agobio o ese en el fondo, bombardeo que vamos teniendo sutil, pero no nos damos cuenta, de información que nos van dando de tienes que ser guapa, tienes que tener una piel perfecta, tu foto original de tu móvil no sirve, tu cara tiene que ser de otra manera. Entonces lo que hice fue poner en YouTube simplemente consejos para retocar selfies y justo tal y como salieron, saqué los audios y los monté. Entonces, bueno, os voy a enseñar solo un poquito, he hecho un vídeo solo para enseñaros cómo se ve, porque esto es instalativo, ¿no? Para que os podáis hacer una idea. Y una página que les recomiendo para esto, que es un poco nueva, es filtri.com. Aparece en Instagram. Voy a preparar la plantilla que sean proporcionalmente perfectas y voy a adaptar esa foto a la plantilla para ver cómo cambia mi cara de siempre en la transferencia y el susto humano de cara en la como están de moda ahora. ¿Sabes? TikTok está de locura, ¿saben por qué? Todos, estoy segura que muchos de ustedes, pues, obvio, que hemos probado todos sus filtros. Y lo impresionante de este filtro es de que, mira, si se pone el cabello de frente, a todos, como en otros filtros, la pestaña queda aquí encima, ¿no? El color de ojos, de una persona de todas esas personas, perfeccionar caras de mujeres. Así que lo que quiero hacer es literalmente toda la cara. relativamente sencillo, entrar a la máquina, entrar a la cara y salir con Algo que se destaca en este look son las... Bueno, yo creo que ya os podéis hacer una idea. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Me ha gustado mucho un poco el tema del videoarte casi para sanar. O sea, porque hablas de los protagonistas o las protagonistas, sobre todo de tus obras, que viven a través de este procedimiento creativo también un sanamiento personal y me ha parecido muy, muy emocionante. Lo que vamos a hacer es que cada uno va a hablar ahora un poquito, ahora voy a pasar a los siguientes y después cuando terminen haremos un par de preguntas más generales para que todos, sobre las que todos podemos reflexionar. Lide, bueno, bienvenida, encantada de conocerte a ti también. Traes una obra que se llama Montañas Lejanas, ¿no? Te graduaste en Bellas Artes hace poco, o relativamente poco. Cuéntanos un poco, yo creo, tu recorrido, tu experiencia, tu pasión por el arte, cómo llegas hasta aquí y qué es lo que te inspira, sobre todo estas reflexiones sobre la materialidad, lo humano, lo no humano y la relación entre ambos, ¿no? Gracias.
Bueno, preparé una presentación que estará por aquí, en Drive. ¿Tienes tu nombre? Ya, no manejo Mac. Bueno, si no lo busco en Drive, igual mejor. Como es una presentación de Google, igual funciona mejor en Drive. Es que tengo vídeos, no sé si aquí funcionará. Yo te la descargué, pero cuando se pudiera funcionar. Vale, la compartí con proyector. ¿Está aquí metida la cuenta? Sí, ¿Es esta? Ah, vale. Pongo mi nombre igual. Presentaciones. Si quieres, Eva, hago un pequeño comentario de lo que has hablado antes. Hay varias coreógrafas españolas, tanto Elena Córdoba como Olga Mesa, que están trabajando mucho con esa idea de la bailarina vieja y de cómo un cuerpo ya de 60 años casi se puede mover y qué significa una bailarina vieja. Que es como uno... Incluso Elena Córdoba hizo una pieza hace 3 años que estuvo rulando por toda España y también internacionalmente con la bailarina vieja, tanto con visuales como con el cuerpo y qué significa hoy en día ser una bailarina con otro cuerpo, un cuerpo diferente del que tenía ya con 20 años cuando era más famosa y ahora ya está un poco en otro momento. Incluso en Portugal, João Camacho, es un coreógrafo muy importante portugués también, hizo una invitación. Él estuvo dirigiendo hace años el ballet Gulbenkian y un montón de actores y actrices y sobre todo bailarines del ballet Gulbenkian les volvió a invitar 25 o 30 años después a volver a bailar, pero con esos cuerpos después de 30 años que ya no son cuerpos del ballet Gulbenkian cuando tienen 16 años y pesan 40 kilos. O sea, entonces, ¿qué significa bailar con otros cuerpos, con personas ya de 40, 50, 60 años después de otra vida o de una vida diferente, por así decirlo? O sea, son simplemente esos comentarios en relación a esos cuerpos diferentes y esos cuerpos, cómo se mueven esos cuerpos o cómo bailan esos cuerpos 20, 30 años después, como un pequeño apunte. Qué bonito. Es muy interesante, ¿no? Sobre todo en esta profesión que vive mucho del cuerpo, ¿no? Al final, bueno, vive, es su herramienta de trabajo, entonces es una reflexión que no pensamos. Los actores también, ¿no? En cierto modo. Algunos tienen época y luego ya no vuelven a trabajar, lo aparecen luego mucho más tarde. Vale, lo que pasa es que no sé si funcionan. ¿Habéis probado que funcionan los vídeos? Sí. Sí, si no, está el enlace. No, eso... Ah, vale, pues sí que funciona, ¿no? Va a YouTube igual. Vale, venga. Sí. Vale. Súper, gracias. Vale, gracias. Bueno, pues soy Lidia Villalabeitia y bueno, desarrollo mis proyectos sobre todo desde el audiovisual y la escultura. Y bueno, sí, os comento un poco de dónde vienen mis intereses y sí, creo que todos mis proyectos se relacionan quizá por el interés que tengo por la representación de lo natural, bueno, más bien de la reconfiguración del paisaje, teniendo en cuenta pues, todos los procesos antropogénicos que han afectado los territorios y los siguen afectando, y bueno, y en representar todo ese entramado de agentes que normalmente queda oculto o en segundo plano. Creo también que el paisaje, a pesar de parecer una cuestión pretérita, porque bueno, está estrechamente ligada a la pintura, ¿no? Históricamente nace en el siglo XVII con la pintura holandesa, pero en la actualidad hay muchos artistas volviendo a esta cuestión desde lugares más flexibles, yo creo, desde
también desde la multiplicidad de opciones que nos brindan los medios basados en el tiempo, por ejemplo. Yo creo que esto se está dando pues, por la obviedad de la crisis climática quizá, pero también por la influencia del pensamiento contemporáneo decolonial y bueno, en esa línea es desde donde investigo tanto en la práctica como en la investigación teórica. Y bueno, voy a hablar un poco del concepto nuclear que vehicula estas investigaciones, que es el antipaisaje, o lo que denomino como antipaisaje. Y bueno, este prefijo del anti no es tanto la renuncia de la representación, no es tanto renunciar al paisaje, sino más bien posibilita un reverso que lo hace emerger de otro modo, ¿no? Lo desdice para redecirlo desde otro lugar. Desde otro lugar que en mi práctica trato de que sea un lugar extrañado o sí que genere cierta discordancia con las relaciones habituales que tenemos con el entorno. Y bueno, en ese anti yo atiendo a los imaginarios de la cueva y recientemente también de la cantera, como brechas en el terreno que hacen emerger todo aquello que queda oculto, ¿no? Y bueno, también a los imaginarios pues, de la mineralogía y de todo aquello lo no humano y lo más que humano. Y, bueno, he traído para contextualizar esta cuestión extractos de un minuto de mis piezas y me vais diciendo cuando ya pues que vaya, si me paso de tiempo, pues me cortáis. Yo voy enseñando y luego ya entraré también en la pieza que proyecto el sábado aquí en Proyector, que va en la misma línea. Bueno, esta es una pieza en la que termina... Bueno, voy a ponerlo sin audio y voy hablando por encima. Fue una acción performativa que llevé a cabo en el monte Ereñozar y es aquí donde germina ese interés por los modos en los que nos relacionamos con el entorno y ese extrañamiento, esa forma de dislocar pues, estas relaciones. Y bueno, en esa acción subimos el monte hasta la cima durante 4 horas, cargando la una con la otra. Cuando una no podía más, nos íbamos turnando. Y bueno, se daba como casi una relectura del mito griego de Sísifo a través de ese esfuerzo y esa contradicción, ¿no? En la que éramos a la vez, lo que me resultaba como interesante era que podíamos ser las dos, la una para la otra, un apoyo, pero a la vez una carga. Y en esa se daba una doble relación entre los cuerpos y también entre el entorno en el que hacíamos uso para intentar sujetarnos a las dos, a los cuerpos casi como arácnidos. Ahí cómo se volvía abajo. Ahí, el azulito con la letra, a la derecha del todo. Aquí. Vale, perdón, es que nunca he usado un Mac. Vale. Luego, ese recorrido por la cima continuó en el interior de esa montaña, en la cueva, y es aquí donde surge esa idea del antipaisaje. Bueno, vale, no funciona porque está en Drive. Bueno, nada, tenía otro extracto de un minuto de esta pieza. En este proyecto empecé a trabajar en Super 8 porque creía que para este proyecto convergía bien con la cuestión del mineral, de los tiempos dilatados de la cueva, de la roca, esa textura vaporosa del Super 8. Y aquí comencé a trabajar más con la escultura, con lo palpable, porque bueno, cuando me adentré en la cueva, bueno, surgió esta idea del antipaisaje, porque no deja proyectar un paisaje horizontal, tanto su oscuridad como su forma. La única forma de conocimiento que nos cede es a través llega desde las manos, ¿no? Desde lo palpable. Entonces es un filme muy matérico y seguí trabajando
con la materia en físico, desde la escultura. Estos son moldes de las espaldas que hice después de la primera acción, de las espaldas que cargaban con aquello. Ay, perdón. Y bueno, en la cueva lo que hice es coger moldes de silicona de algunas de las paredes, atrapar esa piel de la cueva y les hice unas estructuras en metal. Aquellas esculturas son de la piedra de mármol rojo de Ereño, que es una cantera abandonada que está al otro lado de la montaña, que tiene ese color rojo por el óxido de hierro. Y entonces, bueno, combinaba estas estructuras de hierro, pues porque el mineral ferroso ha determinado tanto la sociedad y la cultura vasca como, bueno, también determinó todo el mapa demográfico de España durante la industrialización, y me gustaba ese juego de cómo el mineral ha afectado a la vida en ese territorio y cómo hemos afectado a través de la extracción a ese mineral, ¿no? Y bueno, ¿Quieres contarnos un poco sobre la obra que has expuesto? Sí, es esta. Vale. Bueno, y nada, empecé a desarrollar este concepto del antipaisaje y seguido pues me fui a Kurdistán a hacer una residencia artística en el programa de Moving Artist y bueno, allí por ejemplo me embelesaron las montañas. Siempre trabajo en las montañas y la cultura kurda está estrechamente ligada a las montañas, a las cuevas. Se escondían allí durante la guerra. Y bueno, eso, me embelesaron estas montañas porque eran completamente salvajes, estaban vacías, pero no se podía obviar que estaban vacías porque, bueno, no había pueblos rurales porque se habían vaciado debido a la guerra, y los árboles, por ejemplo, tenían no más de 30 años porque, bueno, Saddam Hussein llevó a cabo la campaña de Anfal contra el pueblo kurdo, y entonces, bueno, en este filme, sin renunciar, como decía, a esa representación del paisaje, a ese lado estético y poético que es desde donde trabajo, trato de ensamblar también todo lo político que hay allí latente, ¿no?, en ese paisaje, y intento de hacerlo emerger desde esta estética poética del relato y de la imagen. Muchas gracias, Lide. Qué interesante toda tu reflexión tan dual pero tan complementaria constantemente, ¿no? La estética para hablar de un mensaje tan difícil, el paisaje como algo que vivimos, pero luego cómo lo traduces a una escultura o a un espacio, la historia de la industrialización, no sé, como muy interesante. Enhorabuena. Y ya para terminar con la presentación de Johnny Carvajal Orozco, que bueno, de toda la trayectoria de Johnny, que es amplia y varia y hay muchos frentes y factores, me fascinaba mucho el tema de mezclar lo documental con lo experimental. Entonces te paso a ti la palabra para que nos expongas un poco más tanto sobre tu recorrido como por supuesto sobre la obra, haciendo hincapié en esta relación entre experimental y documental. Uy, vale, espérenme, yo entro aquí a mi página que también tengo unas cositas. Bueno, mucho gusto, muchas gracias profesor, gracias a todos. Soy Johnny Carvajal Orozco, vengo de Colombia, de Armenia. Trabajo en muchos frentes, sobre todo del cine, pues estudié audiovisuales, con videoarte y con fotografía, los suelo mezclar, pero digamos también tengo como otros frentes. Me interesa mucho la curaduría, me interesa como la crítica de cine, entonces como que vinculo todo también, pero sobre todo pues desde lo artístico, el videoarte, la fotografía y el cine. Digamos que en general me suele interesar la exploración estética y la exploración formal, digamos que es como mi motor en muchos de los aspectos, pero esto está atravesado como por un sentido de la cotidianidad que voy a empezar como a desarrollar a través de los proyectos que hago, y en general me interesa pues desde esto estético y formal la combinación de formatos tanto analógicos como digitales, pero sobre todo exploro últimamente, y tiene que ver con los proyectos de video que hago, es el video magnético, video 8,
y VHS. Digamos que lo que hago es explorar esa materialidad y yo llevo más o menos unos 5 años trabajándola. Entonces, bueno, así como muy brevemente, tampoco quiero como enfocarme mucho en esto, pues quiero empezarles a contar como de lo que mueve realmente mi trabajo, y es lo diario y lo cotidiano y la rutina. Digamos que yo, en mi vida, mis procesos surgen es de ir caminando en la ciudad, de ir al trabajo, registrar cosas, volver, ¿sabes? Y de encontrar nuevas formas de ver y de mirar a través de los días y a través de mi propio crecimiento también como persona. Entonces surge en esta combinación la fotografía, ¿sabes? Entonces es como diferentes formas de ver los espacios en la ciudad, ¿sabes? Sí, pueden un poco mover un poco este tipo de detalles en los que me fijo. Y digamos que mi fotografía es un poco así, que también nutre el audiovisual, pero ya, digamos, hablando un poco de esto, quisiera retomar esta idea de lo diario con una actitud experimental, y es justamente esa cotidianidad atravesada por la búsqueda de la forma y por como una investigación estética constante del espacio. Entonces tengo aquí una recopilación un poco de estas formas en las que trabajo el espacio mientras vivo, básicamente. Entonces pueden ver aquí un poco como trabajo de múltiple exposición. Si cargara, déjame que avance un poco. Juegos con la luz. Estos pues videos pertenecen a diferentes temporalidades. A ver si cargo esto. Mira, ahí carga. También últimamente estoy experimentando un poco con el beaching. Entonces trabajo como imágenes y performance en vivo, grabo las cosas, luego las registro, las reuso, trabajo mucho con material de archivo, con mi propio material, que de hecho Periódico está construido a partir de mi propio material de archivo o archivo encontrado también. Pero sí, un poco, digamos, mi trabajo es como caminar y, digamos, de mis viajes y todo lo que hago, pues grabar cosas, y luego ya yo trabajo mucho sobre todo en montaje, con el montaje y con la postproducción de todo. Entonces como que llego, ¿sabes? Como en este caso, llego a casa, reproduzco en un televisor pues de estos CRT, igual me gusta un montón la materialidad, y empiezo a jugar con las imágenes. Digamos que es una forma en la que surge mi trabajo en general. Entonces ya entrando un poco en contacto como con estas dos ideas que convergen en mi trabajo, que es lo diario y lo formal, surgen dos proyectos en particular, antes de Periódico, que ya les cuento un poco de él, que es Lo Impermanente. Y entonces aquí empieza la exploración de la materialidad del video magnético. Aquí pueden ver un poco, ya les voy a mostrar exactamente cómo hago esta exploración, pero pueden ver un poco cómo se ve, si cargar. Ya. Este proyecto lo hice el año pasado, y lo hice a partir del archivo familiar de mi mamá, que ella tiene pues un montón de archivo familiar grabado en video 8, en cassettes. Entonces lo que yo hice fue transferirlo a VHS y hacer las manipulaciones directamente sobre este VHS. Esta fue como mi exploración, digamos, inicial con esta idea de lo material, pero pues encontramos también una noción de la cotidianidad, pero de la cotidianidad familiar y de mi mamá. Entonces, digamos, aquí empezó como toda esa búsqueda, y entonces llegamos a Periódico, que es, este sí lo voy a mostrar con las otras imágenes. Les voy a dejar algunas imágenes en luego al fondo. Entonces básicamente lo que yo hago con Periódico es una videoinstalación multicanal. Me omití que yo estoy acá en Proyector porque me presenté a la convocatoria vertical el año pasado. Entonces digamos que esto es como producto de una especie de residencia interespacial entre Colombia y acá. Entonces, bueno, básicamente Periódico, que es este proyecto, explora la relación entre el cuerpo y entre las imágenes que registro y su materialidad. En este momento estamos viendo una imagen que aún no está afectada, es como el archivo, el registro limpio de lo que yo grabé en su momento. Y este proyecto entonces parte de entender lo diario y lo cotidiano como un espacio de disputa política y de pensamiento político también. Y básicamente lo que registro son imágenes de personas en Colombia realizando acciones repetitivas.
Entonces, digamos, esa repetición en esa primera escala, que es este acto de repetir, pues está atravesado en diferentes dimensiones, en el trabajo, en el desplazamiento o en la espera, que son cosas pues, que identifiqué que relacionan mucho como a las personas con su entorno. A ver, les muestro, este es un videito de esos que están aún sin manipular. Están grabados en diferentes lugares de Colombia, en la costa, en la parte más costera, en una parte más rural y en una parte más urbana. Entonces me interesaba que el proyecto tuviese como ese planteamiento geográfico que se relaciona con lo político y con los actos que estas personas hacen en su cotidianidad, que es trabajar, caminar o desplazarse. Y pues digamos, se relaciona con un contexto contemporáneo en donde la repetición parece ser como la esencia de la cotidianidad, y que pues esta repetición seguramente se pretende que esta repetición haga que las personas no sé, logren o alcancen algo, pero en realidad es un constante ejercicio de repetir, ¿sabes? Entonces estas imágenes están limpias. Ahora les voy a mostrar esta relación de esto diario que registré durante, no sé si lo dije, 5 años, 2021 a 2025. Entonces cuando empecé con esta idea pues, de montar el proyecto para la residencia, lo que hice fue empezar a escarbar, como les he mostrado, pues, en mi cotidianidad y en mis archivos, y de ahí surgió también pues, como esta idea de, no sé, por alguna razón, creo que es por como la forma en la que mi contexto me atraviesa, siempre he estado muy interesado como en registrar ese tipo de cosas. Aún estoy descubriendo exactamente la razón, pero en todo caso creo que es algo que simplemente parte como de la cercanía. Entonces tenía muchas imágenes así, de personas como en su vuelta diaria. Ahora sí, perdón, les voy a mostrar la exploración material que hago. Es muy sencilla, pero pues me parece que es bastante potente. Bueno, con este video pueden ver la transformación. Veamos este video, digamos, sin ningún tipo de alteración, unos segunditos, y podemos verlo. Este proceso es muy sencillo, básicamente, como el video magnético funciona a partir pues, de magnetismo, con imanes de neodimio, lo que hago es hacer unas incidencias magnéticas en el soporte, y esto lo que hace es borrar la información o manipular estas imágenes, y el sonido también. Como pueden ver ahí ya va deteriorándose progresivamente. No sé, también tengo un interés como en explorar la materialidad de las imágenes a partir del daño y a partir de la afección. Entonces, afectación. de la afectación. Entonces, bueno, aquí pueden ver cómo encontramos al principio una imagen limpia y luego pues se va deteriorando. Luego ahora encontramos estas imágenes finales, que son imágenes que se representan. Esta personalmente me gusta mucho, que es de una persona pues en La Guajira, Colombia, que es una zona costera, caminando y caminando y caminando y caminando. Entonces digamos, este efecto de la repetición se evidencia en el acto de repetir, en el loop, que todos son loops que se están proyectando. Son 18 videos, son un montón, se están proyectando simultáneamente dentro de la instalación. No quise traer pues, una muestra de la instalación porque pues, va a estar en la parcería, por si la quieren chismosear. Pero entonces, bueno, la repetición se relaciona con la acción de repetir, con el loop y con el efecto de daño progresivo. Entonces, digamos, una imagen de estas me interesaba pensar que esta persona que va caminando va como escapando de ese ruido que la va deteriorando, y es esta repetición lo que genera este deterioro justamente en la imagen. Entonces, bueno, digamos, en mi trabajo me parece muy interesante pensar estas relaciones tan directas entre la materialidad y lo que sucede y las imágenes, ¿sabes? Como, digamos, en lo impermanente que les contaba, la materialidad lo que hace es como un proceso de desgaste de la memoria, pues que es el archivo de mi mamá. Entonces, este desgaste de alguna forma como que simula ser ese desgaste de la memoria o del recuerdo, un recuerdo que se crea. Este tipo de relaciones así que son tan directas me interesa pues últimamente en lo que he hecho. Entonces esta imagen me gusta un montón, esta también me gusta un montón. Empecé a jugar un poco con la repetición de las imágenes, pero también cómo podría generar unas pequeñas narrativas. Aquí podemos encontrar esta persona que camina. A ver, vean, no les voy a narrar. Y desaparece. Y camina y se sienta y desaparece. Entonces, encontrar también en estas imágenes de archivo como su propia narrativa o su propio microrelato desde este ejercicio que es documental, pero que a la vez mezcla otro tipo de
de archivos. Y ya para finalizar, creo que, a ver qué tengo por aquí. Bueno, esta es otra imagen, por ejemplo, es como contar el diario, se llama esa imagen, contando el diario, todos son gerundios, caminando, andando, contando, pescando, ¿sabes? Pues algo como muy propio de la lengua, del idioma. Y entonces la instalación tiene otro espacio, otro pequeño espacio al que yo llamo el descanso. Entonces está como este primer momento de la galería de personas haciendo estas acciones, se desgasta. Y hay otro pequeño espacio y es como una pequeña sala alrededor de un televisor en donde pues yo pensaba como brindar un espacio de descanso a estas personas que están repitiendo constantemente. Entonces fue una idea que surgió un poco después, pero me interesaba como no condenar a estas imágenes a repetir, sino de pronto dentro de la misma instalación romper un poco con eso y todas caminan en el sentido, de hecho todas caminan en la dirección del televisor y en un momento llegan y como que reposan ahí. Entonces, ¿ya lo estoy proyectando? No. Perdón. Son estas imágenes grabadas en Bogotá justamente y son como ventanas de casas vistas desde afuera y el sonido que tenemos es un poco como un sonido del hogar, como que llama constantemente a estas imágenes que repiten constantemente. Entonces es como un quiebre a ese... Es como un quiebre a ese presente continuo de repetir. Bueno, ese es el proyecto. Fantástico, muchas gracias, Johnny, muy interesante, enhorabuena. Me parece que de una forma u otra los tres tocáis mucho esta relación un poco dual, ¿no? Entre un cuerpo o una escultura, un material, un paisaje, pero luego con un mensaje que va mucho más allá, que es mucho más profundo, que invita a reflexionar, ¿no? Dicho esto, me gustaría haceros una pregunta porque en cierto modo todos habréis hablado de evolución de vuestros proyectos, ¿no? Entonces, como artistas, y al principio tú has comentado también el tema de los proyectos abiertos, ¿no? Entonces, como yo no soy artista, me parece muy interesante preguntaros qué tan abiertos se quedan vuestros proyectos, los soléis dejar siempre abiertos, llega un momento en el que lo cerráis, ¿cómo es esa relación con un proyecto abierto, cerrado, y qué impacto tiene luego en vuestra obra el día de mañana, supongo? Bueno, yo lo cierro. Lo que pasa es que tardo, por ejemplo, en algunos, tardo más. Cuanto más profundizas, más difícil es al final, si no tienes la idea muy clara desde el principio, y a mí no me gusta nada tener las ideas muy claras desde el principio, me gusta que seas luego la interactuación con la gente la que le vaya dando vida al proyecto, ¿no? Dentro de la idea que me interesa, ¿no? Lo que me ha movido a mí a acercarme a esas personas. Entonces sí que es verdad que cuando lo cierras es muy bonito. Primero porque creo que se lo debes a las personas que te han dado todo lo que les has pedido, ¿no? Que normalmente te lo dan todo. Y la gente quiere ver un resultado. Entonces para mí es como un regalo para mí y un regalo para la gente con la que he trabajado. Porque me parece precioso el día que los pones, vienen, se ven y de verdad todo lo que han aportado va a ser aportado a otra persona que lo va a ver y que no todo el mundo, pero mucha gente habrá sentido lo mismo y lo podrá servir, ¿no? Entonces en ese sentido está muy bien. Es verdad que a mí yo nunca tengo un proyecto solo, yo siempre tengo abiertos bastantes porque todos al final se retroalimentan, yo creo, aunque no tengan nada que ver en principio, ¿no? Porque estás como, cuando estás en modo esponja, cuantas más cosas tienes abiertas, mejor, porque todo va a sumar. Sí. Qué interesante. ¿Y para vosotros? Bueno, no sé si me oyes. Sí, bueno, yo creo que he ido cerrando proyectos, igual porque se me ha pedido también que se cerrasen, pero como lo voy planteando todo hay una continuidad en todos los proyectos. Creo que, por ejemplo, ahora en el proyecto que tengo entre manos hay resonancias con aquellos primeros proyectos, el primero que he enseñado, que mis primeros trabajos eran mucho más corpóreos o
basados en lo performativo, y que ahora que estoy trabajando con la piedra y el mineral, el mármol, aún así encuentro esas resonancias, trabajando con la estatuaria y desde la acción, y bueno, que es todo el rato Es como una red, sí. Qué interesante. Bueno, Dios, lo siento. No, yo de momento todos los proyectos que he desarrollado los he cerrado. Creo que sí, Periódico es un proyecto que puede ser muy de largo aliento, porque además hay, o sea, seguramente las cosas que siga grabando probablemente puedan seguirse interpretando de esta forma. A lo mejor algún día hago como un super periódico o algo así, que no sé, tengo una selección de más tiempo. De pronto este podría sí denominarse como un proyecto que puede ser de largo aliento, pero a mí sí me parece muy importante cerrar los proyectos también. Creo que es algo en lo que coincidimos, sobre todo porque hay un punto en el que uno empieza a divagar y a derivar un montón, y no, es justo darle un cierre a los proyectos, pero creo que también hay algo que los atraviesa, por lo menos en mi caso, pues que es esa curiosidad y esa exploración que de alguna forma, no sé, este que les contaba del archivo y este periódico se relacionan por su materialidad. Entonces digamos que hay una línea que los va atravesando, y si bien cada proyecto cierra individualmente, hay como unos intereses que siguen fluyendo a lo largo del tiempo. Entonces sería eso. Fantástico, muchas gracias. Pues muchas gracias por haber participado, por estar aquí. Y damos paso a la siguiente. Pues bienvenidos Pablo Useros, Gabriel González Carreño y Mauricio Carmelo. Es un placer teneros aquí. No sé si Mario quieres añadir algo o arrancamos directamente. Fenomenal. Perdonad que me ubique yo también un momento. Pues tenía organizados en otro. Estaba cuando yo llegué. ¿Cómo puedo dejar? Vale, se queda como pista, pero... Hay un vídeo. Vale, pues entonces le doy paso a Pablo Useros, que ha presentado la Metamorfosis en proyector y que con sus piezas ha participado en muchísimos eventos y festivales de gran renombre, desde Prisma, muchos otros, y ha montado, que a mí me ha parecido muy interesante, un espacio pedagógico experimental que me encantaría que nos contara un poco más de eso también. Y me ha gustado mucho leer sobre la interpretación de los gestos literales como gestos literales. Entonces, bueno, te paso la palabra y te escucho. Vale, muchas gracias. Gracias, Francesca. Gracias a Proyector. Sí, estoy sacando cosas. Voy a echar muchas cosas. Perdón, ya. Vale, sí, bueno, empiezo un poco por mí, aunque no me conozco realmente muy bien todavía. Pero... sí, como dices, aparte de lo que desarrollo como artista, en los últimos 12 años llevo un proyecto
que para mí sigue siendo artístico, en realidad es una continuación de la obra por otros medios, pero que es el crear un espacio de experimentación audiovisual, preeminentemente audiovisual. Digamos que su área de desarrollo es el cine de vanguardia, cine experimental, pero inevitablemente el cine de vanguardia, el cine experimental, lo que trae es una llamada a muchos artes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la relación que hay clarísima con el arte contemporáneo. Entre medias de esa tarea, que es bastante intensa, intento desarrollar obra, ¿no? Intento desarrollar mis películas. Diría que tengo dos fases dentro de lo que por ahora he hecho, que es una fase más empezando en vídeo. En los últimos años trabajo mucho más en celuloide. Y tanto esas obras en vídeo como esas obras en cine deambulan un poco en esa tensión entre que, bueno, son posibles de mostrar en sala de cine, pero también en galería, ¿no? Por ejemplo, que es lo que más voy a hablar ahora, ¿no? De la Metamorfosis, que es la obra que presentaré, bueno, que está ya en colección Inelcom y que se presenta, que la visita guía del martes próximo, está un poco en esa zona, ¿no? Esa zona intermedia es instalación, pero también es película, es objeto. Me interesa mucho toda la deriva como bueno, escultórica, objetual que tiene. Y por eso también quiero hablar un poco del proceso, de cómo se hizo, ¿no? Proceso que es, por cierto, una palabra muy kafkiana también, ¿no? A ver, he dejado aquí la web. A ver si encuentro esto. Vale, que quería resumir. Vale, os he traído el libro. Bueno, explico muy rápidamente primero la obra y luego entro un poco en el proceso. La Metamorfosis lo que es la traslación completamente literal del texto de Kafka a una película en 16 milímetros. La técnica utilizada, por tanto, es el transfer, es decir, lo que voy haciendo es, bueno, os he traído uno de los libros que utilicé para, si queréis verlo por ahí, incluso pasarlo. Lo que hago es vaciar el texto de Kafka y llevarlo al celuloide, ¿no? A la cinta de acetato transparente. Sigo por cosillas. Aquí hay algo en descarte. Creo que esta es la página 35. Ese es uno de los resultados. Y bueno, para ir un poco en general a la obra, me interesa mucho la idea de la relación entre el texto y la imagen. Tengo otras obras que también un poco reflexionan esa idea, como trasladando una disciplina, digamos, literatura hacia el cine, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? ¿Qué especificidades que tiene cada disciplina y cómo colisiona, ¿no? En cierta forma. Obviamente, cuando tú... Ahora enseñaré algún pequeño fragmento de la obra, ¿no? De la obra fílmica, digamos. Obviamente, al pasarlo y con la técnica que se pasa a película y siendo proyectada, tú no entiendes nada. Digamos, lo único que ves es un garabato, un remolino de letras que son, bueno, ni siquiera palabras porque están siempre cortadas, gestos visuales de fonemas, ¿no? Básicamente. Se convierte en un texto ilegible, cosa que también me interesaba mucho, y también por aquí quiero empezar a llegar por qué elegí la Metamorfosis, por muchas razones, pero una de ellas, la Metamorfosis, ejemplifica muy bien un texto que está, para mí lo que trata la Metamorfosis es el misterio, básicamente. Hay millares de críticos tratando de explicar lo que es la Metamorfosis, ¿no? Y intentando darle un poco qué quería decir, pero realmente Kafka no creo que quiera explicitar lo que quiere decir, ¿no? Creo que el misterio es lo que verdaderamente le interesa. Me da mucha rabia no haber encontrado, lo he hecho esta mañana y por eso no lo he conseguido, en lo que es el primer antecedente de esta obra. La primera vez que intenté hacer esta película, como digo, ya me interesaba mucho, ¿no? La traslación de texto a película. En ocasiones escribía sobre película, me gustaba un poco la idea.
casi humorística, ¿no? Es decir, voy a hacer un diario fílmico, ¿no? Cuando dices diario fílmico, todos piensan, bueno, no sé si todos, pero mucha gente pensará en Jonas Mekas, lo que sea, en Perloff, gente que con la cámara cuenta su vida, pero yo hablo de diario fílmico de forma totalmente literal, quiero decir, cada mañana me levanto y escribo sobre la película y así voy creando ese diario. Pero bueno, como digo, el primer antecedente de esta obra fue un primer, bueno, diría boceto, que hice en 35 milímetros, ¿no? Ahora os he dado coge la moneda si queréis. Os he dado... os he dado en 16, pero ya digo, primero hice un primer boceto en 35. Me gustó, de hecho, durante muchos años he tenido ese pequeño rollo, bueno, no tan pequeño, pero ese rollo en algunos sitios, especialmente por Lab, y pensaba mucho. Esto me ayudó también a pensar mucho el carácter objetual. Quiero decir, en pocas ocasiones mi mente decía, oh, quiero verla proyectada, me daba un poco igual. Me gustaba mucho tocarla, me gustaba mucho con una lupa ir viendo cómo queda el texto. El texto, por cómo se hace, que se van cortando tiras y se van uniendo, genera cortes de plano. Lo mismo que sea un corte de plano en una filmación, digamos, normal, ¿no? En la que filmas con la cámara. Aquí también hay ese diálogo entre planos. Los planos son las hojas. Cada plano tiene una duración más o menos cercana, bueno, cerrada, no concreta. Eso me interesaba mucho también. Pero bueno, donde terminaba con el tema del 35 es que ese primer boceto me hizo terminar, decidirme por el 16, ¿no? Hay otra cuestión de este libro, ¿no? de la metamorfosis. Bueno, hay un término que está muy en desuso, que es la novella, ¿no? Dicen novella, no es, que viene del italiano, hablan de que es una novela corta, ¿no? O un relato corto. Está entre medias de lo que sería el cuento, el relato corto y la novela, ¿no? Un terreno intermedio. El cine, y a mí eso me da un poco de asco porque son cuestiones muy industriales, el decir que hay un largometraje, un mediometraje, un cortometraje, ¿no? El hablar de las cosas por su duración es verdaderamente denigrante. Pero bueno, inevitablemente para atajar diríamos que la novela está por esos términos, ¿no? De una película que a lo mejor está en 30-40 minutos, ¿no? Que tiene desarrollo verdaderamente, pero que quiere... ¿no? Estoy pensando en Kafka, pero también Hemingway tenía, Salinger, Cheever, no sé, muchos autores, Robert Walser. Siempre me ha interesado esa...